Javier, estoy mandándote la invitación. Dame un segundo ahí. Ok, ya, ahí va a entrar. Javier, ¿entraste? Listo, listo, ya entré, Ok, ya ahora entré. sí, ahora sí. Perfecto, perfecto. Déjame mandar la invitación entonces. Richard, ¿se escucha, Richard? Osvaldo, un saludo. ¿Se Osvaldo, escucha? Richard, Osvaldo en Boston. Bendiciones. Bueno, yo creo que se está escuchando bien. Javier Salazar, él es venezolano, vive en Chile. Él es especialista en crítica textual del Nuevo Testamento y hoy él tiene buena información que va a ser de provecho para todos los que se conecten. Javier, como ya estamos un poco retrasados, ya va empezando, que la gente ya se está conectando. Sí, por supuesto. Bueno, mire, gracias por la invitación, Denny, gracias por la invitación a tu Facebook. Y bueno, hoy vamos a hablar un poquito acerca de cómo se formaron los evangelios y, y también todo lo que son algunas cartas de lo que son el Nuevo Testamento. Vamos a hablar del Nuevo Testamento de manera general para no saturarlos de mucha información. La idea es que ustedes se lleven una que ver con lo que es la patrística, con la información papirológica, con informaciones de crítica textual, y ustedes a partir de esa información ustedes puedan hacer un análisis un poco más profundo, puedan llegar a conclusiones propias y la idea es que ustedes como investigadores, como personas que les encanta estudiar, que les encanta analizar, investigar, puedan tener un aporte más en lo que es lo concerniente a las ciencias bíblicas y a lo que es el Nuevo Testamento. Así que vamos a iniciar. Bueno, lo primero que hay que entender a priori, de una vez, es que el Nuevo Testamento o los libros que componen, o los textos o documentos que componen el Nuevo Testamento, eh, se formaron en un proceso de varios periodos de tiempo. Aunque para nosotros consideramos que se formaron en un periodo bastante extenso que van desde finales del siglo I, el siglo II y algunas u otras cosas que se pudieron elaborar a principios del siglo III. Ahora, voy a hablar un poquito acerca de lo que es el Nuevo Testamento, en especial de los evangelios. La evidencia más antigua que tenemos en relación a los evangelios la tenemos de parte de un padre, o la evidencia patrística, que se conoce como Ignacio de Antioquía. Ignacio de Antioquía elaboró varios documentos de mucha importancia. Entre esas, elaboró un documento a la iglesia de Éfeso, otra a la Esmirna, y un documento que le escribió a Policarpo. En la información que tiene Ignacio de Antioquía en la mano, Ignacio de Antioquía recoge prácticamente tres dichos concernientes a lo que Jesús en algún momento dijo, y esa información Ignacio la recoge del Evangelio de Mateo. La información que tiene Ignacio del Evangelio de Mateo es una información que aparece en Mateo capítulo 12, versículo 33, también aparece en Mateo 19, 12 y en Mateo 10, 16. Es la otra información que recoge Ignacio de Antioquía aproximadamente en el año 110. Fíjense algo, esto es importante saberlo. Ignacio nunca llama al documento de Mateo Evangelio de Mateo. Siempre lo identifica como los dichos de Jesús en Mateo. Dichos de Jesús en Mateo. En el año 130 aproximadamente, hubo otro hombre, padre de la iglesia, de la patrística, conocido como Policarpo de Esmirna. Policarpo también elabora también documentos propios de él a sus iglesias y entre esos documentos que elabora, también utiliza algunos dichos que también son de Jesús, como por ejemplo los dichos que aparecen en Mateo 7, 1, 2. Hay otro dicho que aparece en Mateo 6, 13. El dicho que aparece
en Mateo 6:13 es en relación a lo que tiene que ver con, con el tema del Padre Nuestro. En la parte donde dice, y no nos metas en la prueba, en algunas traducciones sale como, y no nos metas en la tentación, mas líbranos del mal. Bueno, en el caso de Policarpo, Policarpo hace esa cita de Mateo capítulo 13, también tiene una cita de Mateo capítulo 26, 41, y tiene una cita de Mateo 5, 44. Tiene 3 citas, más 3 citas que tiene Ignacio. Estamos hablando de 6 citas patrísticas que se tienen a finales del siglo I, comienzo del siglo II, y que son bastante escuetas, son bastante pobres. ¿Por qué? Porque si nosotros consideramos que los evangelios fueron ya elaborados en el siglo I totalmente o por completo, ya ellos debiesen haber tenido en la mano una gran información referente a los evangelios, cosa que no se tiene. Así que eso es importante considerarlo al momento de analizar o datar el tema de los evangelios. Además a eso, con el tema patrístico, también es importante conocer algunos aspectos que tienen que ver con lo que es la parte de datación de documentos. Y aquí me quiero enfocar un poquito. El tema de la datación. Bueno, fíjense algo. En la actualidad existen manuscritos, más de 5.400 manuscritos en griego en relación a lo que es el Nuevo Testamento. Ahora, todos esos manuscritos que tenemos en griego, que es el idioma más antiguo, en donde fueron escritos los primeros documentos en relación al Nuevo Testamento, ya los originales no los tenemos. Son copias de copias de copias que provienen de los originales. Ahora, ¿qué quiero decir yo con eso? Que para poder identificar a qué copias nosotros hoy en día tenemos en nuestras manos, es importante datar la información de esa copia. Ahora, ¿cómo se data la información de ese documento? Hay varios tipos de métodos para datar esa información. Existen los métodos que se conocen como dataciones invasivas o absolutas o métodos absolutos, y existe también la datación por métodos no invasivos, que son los métodos de paleografía. En el caso de los documentos referentes al Nuevo Testamento, la datación, que es un poco más precisa, que tiene que ver con digamos que con para fechar, lo que se necesita para fechar lo que es la información de los manuscritos, se hace un trabajo que se llama datación por radiocarbono 14. La datación de radiocarbono 14 consiste en que se toma una porción de ese papiro y se desprende, se toma como una muestra, más o menos una muestra como de 5 a 8 centímetros de diámetro. Se toma una muestra, se lleva a un laboratorio y lo que se va a hacer allí es analizar más o menos cuál es la probabilidad de que ese documento haya sido, en este caso el papiro, conocer su edad. Aquí estamos conociendo la edad del material, no estamos conociendo la edad de la escritura por medio de la datación radiocarbono 14. Entonces, ¿qué pasa? Que una vez que se analiza ese material una vez analizado, podemos saber por aproximación y un margen de error más o menos de 10 años la fecha de ese material. Podríamos decir, por ejemplo, que un papiro es de aproximadamente del siglo II, del siglo III, pero con fechas un poquito más exactas. Pudiésemos hablar de números un poco más redondos, 120, 140, 135, siempre y cuando se puedan hacer análisis en relación a ese documento de manera directa. Un segundo tipo de datación que también se hacen que hacen los investigadores y los papirólogos, tiene que ver con lo que se conoce como análisis de paleografía. El análisis de paleografía consiste en estudiar los elementos que corresponden en cuanto a lo que es la forma de las letras. ¿Qué es lo que sucede? En el griego antiguo, que se conoce como griego koiné, el griego koiné ha pasado por una cantidad de etapas dentro de lo que es el proceso de su letra, de su forma. Eso se conoce como estadios de proceso evolutivo del griego. Hay estadios que son mucho más antiguos y estadios que son mucho más modernos. ¿Qué sucede? Que las letras van cambiando dentro de cada uno de esos estadios. Entonces,
¿Qué hacen ellos? Ellos lo que hacen es que toman toda aquella información, tanto cristiana como no cristiana, tienen una base de datos y en esa base de datos que ellos tienen, ellos pueden correlacionar todas las fechas de estudios que se han hecho basados en otros manuscritos, que pueden ser documentos de poesía, novelas, todo cualquier tipo de documento griego contemporáneo, lo correlacionan con los documentos del Nuevo Testamento, en este caso los papiros, y ellos pueden dar más o menos una aproximación comparando las letras de otros documentos del mismo tiempo a los documentos que se tienen del Nuevo Testamento, y ellos por medio de esa información pueden saber si el documento es del siglo II, del siglo III o del siglo IV. Claro, para ese tipo de información se necesitan también de otros elementos que obviamente no los voy a explicar aquí en este momento, pero cuando nosotros tenemos documentos antiguos que están datados tanto por radiocarbono 14 y paleografía, la información, una vez que se integran, es mucho más precisa cuando nosotros vamos a decir de qué fecha es ese documento. Entonces, la información que se tiene, patrística, más una información de datación, más otras informaciones adicionales que se van obteniendo, eso va haciendo o va sumando una gran cantidad de información que a la final nos proporciona una aproximación de cuándo o probablemente haya sido escrito el documento que se está analizando en ese momento. Para eso es importante, como te dije, tener la información patrística, porque nuestra información patrística vendría a ser nuestra información independiente de los documentos en donde los padres utilizan frases o dichos de esos documentos para escribir o elaborar su propia información. Por ejemplo, en el año 140, más o menos, en el 140, también Policarpo escribe otros documentos en relación a información que tiene de los evangelios. Por ejemplo, hace una cita de Marcos 9:35, también hace una cita de Lucas 6:20, pero son citas muy magras, muy magras. O sea, estamos hablando de una cita de Marcos, una cita de Lucas, 3 citas de Mateo, y estamos hablando de 3 evangelios que sumados son muchos capítulos, pero que lo que se tienen como información es muy poca. Entonces, ese es un claro indicio, a priori, que la información que los primeros padres tienen de los evangelios es muy poca. Ahora, ¿por qué es muy poca? Bueno, es muy poca por muchas razones. Una de las razones es que los evangelios no han sido todavía terminados. O sea, que los evangelios posiblemente sí se hayan comenzado a escribir a finales del siglo I, pero que no se terminaron en esa época, sino que su proceso de elaboración siguió teniendo un rumbo hasta que en algún momento de la historia, que ya vamos a saber cuándo, ya se terminaron por completo. Lo mismo ocurre también con las cartas de Pablo. Las cartas de Pablo, aunque Pablo fue el que le dio inicio a esas cartas, las cartas de Pablo tuvieron también el mismo comportamiento. Pablo comenzó escribiendo unas cartas, pero esas cartas posteriormente fueron también modificadas. ¿Por qué? Porque se le añadieron una información adicional, pero se le identifica al autor principal de esa carta, Pablo, aunque tenga información posterior de otros autores en cuanto a lo que es la información de esa carta. Por eso siempre se habla de un autor principal y se habla de copistas posteriores o escribas posteriores. Pueden ser seguidores de Pablo, discípulos de Pablo, pueden ser comunidades paulinas. Lo mismo ocurre con los evangelios. Los evangelios tuvieron un comienzo, se pudo elaborar una parte que no sabemos cuánto se pudo haber elaborado, pero lo que sí sabemos, por medio de lo que es el análisis y el estudio de la crítica, es que lo primero que se elaboró fueron los dichos de Jesús. O sea, debemos recordar que en la tradición apostólica, lo que más se recogió acerca de las palabras de Jesús fueron sus dichos, más que sus hechos. Los hechos fueron posteriormente que se elaboraron los dichos en los primeros documentos, los hechos después se insertaron como una segunda redacción. Así que la redacción más antigua que nosotros podemos obtener en función a lo que son los primeros pasos de esos evangelios, estamos hablando de los dichos. Por eso es que siempre los primeros padres hablan
acerca de los dichos de Jesús y nunca hablan de un evangelio como tal, porque evangelio como tal, de una manera terminada, todavía no se tiene en los primeros padres. En el año 140, Marción también elabora, Marción es un gran teólogo cristiano, 10 años posterior, tiene un gran problema con la Iglesia Católica, pero bueno, ese no es el tema del día de hoy. Y bueno, termina siendo un hereje dentro del cristianismo. Y Marción también elabora documentos que provienen de algunas fuentes, en este caso de las fuentes que tiene Lucas, dentro de lo que es la información que ya tiene Lucas en la mano, que no está completa, pero de esa información que todavía no está completa, Marción elabora su propio evangelio, el cual él lo llama el Evangelio del Señor. Y ese documento hoy en día lo podemos conseguir ya reconstruido. Muchos especialistas lo han venido reconstruyendo a ver qué fue lo que Marción tomó de lo que estaba ya listo en Lucas y elaboró su propio documento. Recordemos que Marción es un gran teólogo del siglo II y Marción hace algunas propuestas bien interesantes en relación con lo que es el Nuevo Testamento. Una de las propuestas que llama la atención de Marción es el tema de que Marción es el primero que tiene una idea bien clara de elaborar lo que se va a llamar posteriormente el Nuevo Testamento. Porque para el año todavía 140, Nuevo Testamento, como una cantidad de libros constituidos y terminados, todavía no se tienen a la mano. Todavía todas esas cartas, todos esos documentos ya están todavía en un proceso de elaboración. Algunos ya están terminados, otros ya están a punto de terminarse y están disipados o diseminados a través de las comunidades. Entonces, ¿qué tenemos todavía en el año 140? Una gran cantidad de escritos que se siguen todavía enriqueciendo a partir de otros documentos que se van consiguiendo, y esos escritos que se están enriqueciendo y se están consiguiendo se están recopilando para que en un futuro toda esa documentación forme el cuerpo canónico que se llamará el Nuevo Testamento. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entre el año 140 y 150 hay un hombre, entre el año 130 y 140, muy contemporáneo a Marción. Existe un hombre llamado Papías. Y Papías también nos da una pequeña información acerca de lo que se tiene en la mano para esa época, entre el año 130 y 140, algo así. Bueno, Papías habla un poco acerca de que Papías elabora 5 libros titulados Los Dichos del Señor. Entre esos 5 libros titulados Los Dichos del Señor, es importante mencionar de que Papías tiene conocimiento por lo menos de 3 de las obras que después pasarían a llamarse el Nuevo Testamento, Evangelio. Entre las obras que Papías cita a Marcos, Los Dichos del Señor, pero en el texto de Marcos todavía no se llama Evangelio, y él habla un poco acerca de que, bueno, Marcos escribe esos dichos del Señor porque los obtiene mediante las enseñanzas de su maestro Pedro, y así sucesivamente. Luego también habla acerca de Mateo. Él dice que Mateo, él tiene que Mateo es el primero que elabora los primeros dichos del Señor, ¿verdad? Que luego se va a llamar el Evangelio de Mateo, y que bueno, él recoge parte de esa información y ellos, Papías dice que posiblemente la primera elaboración de esos dichos hayan sido en lengua hebrea, pero que después, cuando llegó a las comunidades cristianas digamos de Roma, esos dichos fueron traducidos a griego, y bueno, y de allí se comenzó a elaborar lo que es el Evangelio de Mateo ya en su plena totalidad. También Papías también nos habla un poco acerca del Evangelio de Juan. Dice que el Evangelio de Juan también lo conoce y habla un poco acerca de los dichos que están dentro del Evangelio de Juan, pero siempre él utiliza la palabra los dichos del Señor y los hechos del Señor. Nunca llama a esos 4 documentos los evangelios, porque todavía no se conocen como esa categoría. De hecho, evangelio, desde el punto de vista de categoría religiosa, todavía no existe.
aunque evangelio es un término que muchos en la antigüedad ya habían utilizado. De hecho, en el libro de la Septuaginta, en el libro de Isaías, aparece la palabra evangelio, aparece también el evangelio en otras citas que no tienen nada que ver con el cristianismo, en citas griegas, en citas también romanas, aparece el término evangelio. Pero es importante entender algo aquí, que una cosa es que la palabra evangelio aparezca dentro de documentos externos, y otra cosa es el término evangelio como una categoría dentro de lo que es el cristianismo, una categoría religiosa. Ya allí el documento dentro de lo que se conoce esa categoría todavía no está definido, todavía no existe para la época que estamos haciendo mención. Bueno, después en el año 140 hay un hombre llamado Justino Mártir que escribe algunos documentos que se llaman diálogos. Los elabora en el 142. En ese documento diálogo, Justino habla acerca de las memorias de los apóstoles. Tampoco lo llama evangelio, lo llama la memoria de los apóstoles. Él escribe varios documentos en donde hace mención a, a cada uno de los evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas, pero él lo llama la memoria de las palabras de los apóstoles. En el 170, Ireneo de Lyon, o de Lyon, escribe también varios documentos muy importantes, y ya en esta época ya tenemos prácticamente casi que los documentos ya terminados. Ya le queda muy poco para terminarse por completo. Y es importante aquí recatar algo, ¿no? Porque Ireneo es el primero, ¿verdad?, que cita dentro de su documentación que Mateo es el primero que comienza a escribir o elaborar, en este caso, lo que va a ser futuramente el Evangelio a partir del año 125. Según Ireneo, en el año 125 es que se comienza a elaborar Mateo. Eso lo dice la tradición patrística, no lo estoy diciendo yo. La tradición patrística dice que si en el 125 se comienza a elaborar Mateo, y por tanto Mateo para la tradición patrística es el primer evangelio que se elabora. Aunque hoy en día, según las investigaciones de la crítica textual, se ha llegado a la conclusión de que no es Mateo, sino que es Marcos, para la tradición patrística Mateo es el primero. Eso es importante mencionar y tenerlo en cuenta. Bueno, Ireneo en el año 180 escribe un documento muy importante, que tiene que ver con una obra que está creo que en 3 o 4 volúmenes, que se llama Contra las herejías. Esa obra que escribe Ireneo lo hace para, digamos, como una especie de documento apologético para debatir con los grupos que tienen que ver con Marción y los valentinianos, que eran grupos gnósticos. Entonces, ¿qué es lo que hace Ireneo? A través de esos tomos, de esos volúmenes, Ireneo lo que hace es demostrar, a través de una apologética, todo lo que el grupo de Marción, el grupo de Valentín, etcétera, estaban diciendo. Estaban diciendo cosas que para los primeros padres eran bastante alarmantes. Importante. Ireneo para el año 180 también menciona el tema de los evangelios, pero ya aquí Ireneo ya sí ya comienza a darle el nombre de evangelio a cada uno de los documentos, y cita a los 4 evangelistas, a Mateo, cita a Marcos, hace también una cita de Lucas y hace una cita de Juan. Es importante también denotar que Ireneo en esos 3 o 4 tomos que tiene, que se llama Contra las herejías, hace un total de 626 citas en relación a todo lo que es los evangelios. 626 citas. O sea que ya tenemos bastantes citas ya en tiempos de Ireneo, en donde se utilizan los evangelios como fuente dentro de los escritos de Ireneo. Luego, en el año 180, ocurre que hay un hombre también muy famoso, llamado Tertuliano, y Tertuliano también ya comienza a hablar de los evangelios y los llama instrumentos. Los llama los instrumentos. Los 4 evangelios son los instrumentos, los instrumentos.
A partir de esta época, en el año 180 al 200, ya podemos hoy en día hablar de que tenemos copias completas de los libros individuales del Nuevo Testamento que aparecen alrededor de esta época. O sea, ya en el año 200. Ya podemos hablar de documentos ya prácticamente completados en el año 200. En el año, entre el año 170 a 215, hay un hombre llamado Clemente de Alejandría. Clemente, fíjate lo que Clemente dice. Clemente todavía contiene y sostiene la tradición que maneja Ireneo, que manejan los anteriores padres a él. ¿Y cuál es la tradición que manejan los anteriores padres? Bueno, solía decir que los primeros evangelios fueron los que contienen la genealogía. O sea, según Clemente, él dice que los primeros evangelios son Mateo y Lucas y luego se escribió Marcos. Fíjense cuál es la idea, la creencia en el siglo III de quiénes o cuál fue el orden de cómo se formaron los evangelios. Para Clemente, el primer evangelio sigue siendo Mateo, el más antiguo, segundo es Lucas y tercero es Marcos. Y luego escribe Juan de último. Bueno, primeras listas, vamos a hablar un poco acerca de las primeras listas canónicas. La primera lista canónica que se tiene en cuanto o en relación a los evangelios se tiene a partir del año 170. Y esa lista proviene de un manuscrito o de un fragmento de un manuscrito que se conoce como el fragmento de Muratori, también llamado Canon de Muratori. Bueno, esa es la lista más antigua que tenemos nosotros a nuestras manos hoy en día, en donde podemos verificar cuál era la información, cuáles eran los libros que hasta esa época se habían aceptado desde el punto de vista de documentos canónicos. En esa lista tenemos aproximadamente una serie de libros. Entre ellos tenemos, bueno, lo que nos muestra el fragmento del manuscrito nos muestra lo siguiente. No nos muestra la información de Mateos ni de Lucas, porque ni la información de Mateos ni de Marcos, disculpen. La información de Mateos y de Marcos no nos las muestra porque el documento está roto en esa parte. Pero se llega a la conclusión, por el espacio que hay roto y eso, que probablemente haya dicho en esa primera parte que no se tiene, que el orden sería Mateos, Marcos, después vendría Lucas y Juan. O sea, estamos hablando del orden tradicional que hasta hoy en día se mantiene. Ahora, ¿dónde están los cambios? Los cambios están aquí. En el caso de los libros de los Hechos, el canon de Muratori da como correcto o tradición 3 epístolas canónicas de Pablo, 2 cartas de Juan, y fíjate esta información. Dentro del canon de Muratori aparece el Apocalipsis de Juan como un documento canónico, el Apocalipsis de Pedro como un documento canónico, pero excluye el libro de los Hebreos. O sea que para ese año, el 170, el libro de los Hebreos no aparece como documento o texto canónico. También hace mención a 2 cartas de Pablo adicionales, como la carta de la Odisea y la carta de los Alejandrinos. Pero dentro del documento hace la observación que esas 2 cartas que aparentemente se le dicen que son de Pablo, se le atribuyen a Pablo, se consideran falsas, ambas se consideran falsas completamente. Bueno, vamos a entrar ahora aquí aproximadamente al año 203, más o menos el 203. En el año 203 hay un hombre que yo considero que este hombre es parte fundamental de lo que tiene que ver el tema de los evangelios y de las cartas también paulinas, que es Orígenes de Alejandría. Orígenes nace entre el año 185 y 254. Es importante eso. Orígenes es un gran erudito y teólogo. Es de los mejores de esa época. Orígenes, es importante saber algo. El proyecto de la ESAPLA,
que es un proyecto bastante ambicioso de Orígenes. Fue súper exitoso el proyecto que se conoce como la Exapla. Orígenes también hace otras cosas, que es que él funda las primeras escuelas teológicas. Quien las funda es Orígenes, que es la escuela de Cesarea y la escuela de Alejandría, ¿no? Junto con Panteno. Panteno, creo que se llama el otro que también es fundador, Pantenón. Él funda lo que son las primeras escuelas teológicas. Y es importante porque a partir de Orígenes en adelante ya vemos ya una teología bastante sistematizada. Ahora, ¿por qué vemos esa teología bastante sistematizada? Bueno, yo les voy a explicar por qué. Porque en el año 238 y el 244, Orígenes es el primero que ya comienza a dar o elaborar. Ya hablamos de volúmenes en cuanto a la información de los evangelios. Por ejemplo, en el caso del Evangelio de Juan, Orígenes hace 32 volúmenes del Evangelio de Juan. Increíble, o sea, 32 tomos o volúmenes en relación a comentarios del Evangelio de Juan. Hace 25 volúmenes de Mateo. O sea, el hombre tiene una biblioteca de información que está generando en función a lo que ya él tiene en su mano. 25 volúmenes. Hoy en día, en relación al Evangelio de Mateo, o los volúmenes que se elaboró Orígenes en relación al Evangelio de Mateo, hoy en día han sobrevivido 8 volúmenes de los 25, que vendrían siendo del capítulo 13:36 de Mateo hasta el 22:33. En relación a Lucas, Orígenes elabora 39 homilias. 39 homilias elabora Orígenes en relación a Lucas. Otro de los aportes que hace Orígenes dentro de la teología, él como gran teólogo, es que Orígenes es el primero, óigame bien, Orígenes es el primero que utiliza ya formalmente la expresión Nuevo Testamento en relación a todo lo que tienen que ver con los libros que ya están determinados en esa época. O sea, cuando él dice las cartas de Pablo, los evangelios, el libro de los hechos, etcétera, ya él, a ese cuerpo de todos esos documentos, ya él le llama Nuevo Testamento. A partir de Orígenes, toda esa información se llamará Nuevo Testamento. Antes no se llamaba así. Antes cada información se manejaba de manera independiente. De hecho, había cartas que no conocían ni la iglesia. Habían cartas que no conocían información de Pablo. Habían cartas que no conocían algunos evangelios. Habían comunidades que no conocían algunos evangelios. Habían comunidades que no conocían cartas de Pablo, etcétera, etcétera, etcétera. Porque estaban todas ¿qué? Esparcidas, dispersas. ¿Y qué se hizo? Cuando se comenzó a formar las escuelas teológicas de Orígenes, se comenzaron a compilar toda esa información y allí, ya fue a partir de allí que ya hay un cuerpo mucho más estructurado. Aunque ya tenemos mucha información en el canon de Muratori, como pudimos ver ahorita, Orígenes ya comienza a sistematizar ya eso como ya, digamos, como documento canónico, pero ya con un nombre, con una identidad, que se va a llamar Nuevo Testamento. Ahora, fíjense algo. Aquí hay algo que yo quiero resaltar. Orígenes tiene información tanto de lo que es todo el Antiguo Testamento y todo lo que es el Nuevo Testamento. Pero fíjense algo que dice Orígenes. Dice, Orígenes también reconoció que ambas colecciones fueron inspiradas. Sin embargo, también es cierto que cuando Orígenes se refirió a las escrituras judías, en sus escritos, típicamente prefijó la palabra escrituras en plural con las palabras sagrado. O sea, que Orígenes llamaba a todos los textos del Antiguo Testamento, los llamaba escrituras sagradas. Pero fíjense esto, mientras que se refiere a los evangelios y a las cartas apostólicas como meramente escrituras. O sea, que según Orígenes, lo único que son escrituras sagradas para él es todo lo concerniente al Antiguo Testamento y todavía al Nuevo Testamento
él todavía no utiliza la expresión documento o escritura sagrada, sino que solamente lo llama las escrituras. Las escrituras, le llama él a los documentos del Nuevo Testamento. En el siglo V hay otra información muy importante, y es que tenemos otro catálogo de listas en relación a los documentos canónicos. Y esta lista está bastante interesante porque esa lista aparece en un códex uncial del siglo V llamado Codex Claromontanus. Ese códex nos habla de este orden. Fíjense cómo el orden aquí cambia. Y los libros también cambian. Habla de que el evangelio principal sigue siendo Mateo. Fíjense que Mateo sigue todavía a la cabeza desde un principio como evangelio, porque todavía la tradición consideraba que era el documento más antiguo. Después ponen a Marcos como segunda opción. Mateo, Juan, Marcos y Lucas son los cuatro. Ese es el orden de los evangelios. En cuanto a las cartas paulinas, pone Romanos, primera y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, primera y segunda de Tesalonicenses, ¿no? Y en la información de segunda de Tesalonicenses, ellos dicen que esa información está perdida. Y ponen primera y segunda de Timoteo, Tito, Colosenses y Filemón. También hay otra información aquí adicional. Dice, la lista comprende también algunos apócrifos, como la tercera epístola de Pablo a los Corintios, los Hechos de Pablo, el Apocalipsis de Pedro. Asimismo, conserva textos de otros escritos, como la carta de Bernabé y el del pastor Hermas. Esto es importante porque aquí hay muchos escritos, como el Apocalipsis de Pedro, como la carta de Bernabé y el pastor Hermas, que son muy antiguos. O sea, esos se elaboraron prácticamente al mismo tiempo que los evangelios canónicos. Son muy antiguos. Solo que posteriormente, por una decisión que se tomó, que se fueron tomando dentro de los que son los sínodos y los concilios, se fueron sacando una a una. Y así como habían cartas que estaban fuera y entraron, también estamos hablando de que habían escritos que estaban dentro y salieron, como en el caso de la carta a los hebreos, que estaba fuera y terminó entrando. Igual sucede también con Apocalipsis. Apocalipsis hay listas donde no aparece dentro y hay otras listas donde aparece afuera y así sucesivamente. Bueno, esta es la información que tengo el día de hoy. Espero bueno, que les haya servido. Quiero solamente enfocarme en la información, lo que es la información patrística. También es importante señalar que ese mismo trato que sufrieron los evangelios, también lo sufrieron las cartas de Pablo, también lo sufrió el libro de los Hechos, también lo sufrieron las cartas petrinas, las cartas de Juan, el mismo libro de Apocalipsis. Todas ellas pasaron por el mismo proceso. Unas entraron con mayor facilidad, otras entraron con un poco más de dificultad, pero el proceso fue bastante largo. Fue un proceso de muchos debates, muchos concilios, muchos sínodos, pero ya esa es la información que tenemos hoy en día en nuestras Biblias que leemos. Así que, bueno, esa es la información que les quería compartir el día de hoy. Sí, muy interesante, muy bueno el contenido, Javier. Hay dos preguntas. Hay una del evangelista Richard Sirve, dice, ¿creía Tertuliano, Orígenes, Policarpo y etcétera que el Nuevo Testamento era divinamente inspirado o no? Mira, ellos sí consideraban que el Nuevo Testamento estaba inspirado, originalmente hablando. Fíjate que ellos siempre hablan acerca de los autores que la tradición maneja como autores originales, ¿no? Ellos sí consideran que que tienen una inspiración desde su proceso de formación. Ahora, hay que definir aquí algo. No es lo mismo cuando nosotros hoy en día hablamos de inspiración, porque a veces pensamos que inspiración era bueno, que el Espíritu Santo vino sobre ellos, y bueno, entraron en un trance y comenzaron a escribir. Empezaron a escribir y en todo lo que estaban escribiendo elaboraron todo el evangelio por completo.
realmente si nosotros vemos la inspiración desde ese punto de vista, no es así. Ahora, ¿en qué sí fueron inspirados? ¿En qué sí fueron inspirados? Bueno, sí fueron inspirados de la manera de que los documentos cuando se comenzaron a escribir, se inscribieron basado en un propósito. Todo documento tenía un propósito a la hora de escribirse. Y ese propósito llevó a que ese primer autor se inspirara a elaborar esas primeras, esas primeras ideas, esos primeros dichos, esos primeros hechos acerca de lo que en el caso de Jesús se comenzó a escribir. Pero debemos entender algo. No es un solo autor quien elabora, en este caso, los evangelios. Son varias personas quien hacen ese trabajo. Por eso que es un gran error hoy en día hablar de una datación temprana cuando los documentos tempranamente no están terminados. Cuando nosotros hablamos de datación, siempre se habla de datación cuando el documento está terminado. Por ejemplo, usted comienza a hacer un libro y de repente su libro, usted le escribe 12, 13 capítulos. ¿Y qué pasa? Usted muere. Y resulta que viene un seguidor de usted, un discípulo, y viene y elabora 3 o 4 capítulos más, 5 capítulos más, y ya tiene ¿cuántas? 18, 19 capítulos. Y ese discípulo, ¿qué sucede? Muere. Y así sucesivamente. Puede pasar por varias manos de diferentes discípulos o de comunidades, y esas comunidades le van anexando información basado en las exigencias de ese momento a eso, a ese documento, y llega un momento ya que el documento está, lo consideran que está completamente, ellos lo cierran canónicamente y lo comienzan y comienza ese documento a circular. Eso prácticamente es lo que sucede en relación a los evangelios. Fíjate, es algo muy parecido, Denny, a lo que hablábamos en estos días en relación al libro de Isaías. Es el mismo trato. Isaías tiene un autor original, que sabemos que es el profeta Isaías. Ahora, el profeta Isaías escribió una parte de lo que hoy tenemos como libro de Isaías completo. Y hubo después una comunidad que se llama la comunidad de Isaías, que escribió una segunda parte de ese documento de Isaías. Pero como era una comunidad de Isaías, siguió teniendo el nombre de ese autor original. Y después hubo una tercer grupo, una tercera comunidad posterior, posiblemente unos 400 años después, escribió una tercera parte, que es lo que se conoce dentro de la crítica textual como el Trito Isaías, ¿no? Y vendría siendo la tercera parte del libro de Isaías en su totalidad. Lo mismo ocurre en los evangelios, lo mismo ocurre en el libro de los Hechos. Fíjate, en los libros de los Hechos pasa algo. El libro de los Hechos, desde la crítica textual, ya se sabe desde la época de los años 1800 que el documento de los hechos por lo menos pasó por 5 manos en función a su documentación completa. O sea, todos los capítulos de hechos, por lo menos para elaborar todos esos capítulos que tenemos hoy en día, pasó por lo menos por 5 manos. Está una tradición que se conoce como la tradición de Felipe, que es una de las tradiciones más antiguas. Está una tradición que se llama la Fuente B. Hay una tradición propia del autor Lucas y hay otras tradiciones que tienen que ver con información que Lucas saca de Pablo. Entonces, para poder elaborar el libro de los Hechos, que es uno de los libros más complejos que hay en relación al Nuevo Testamento, tuvo que pasar por 4 o 5 manos para poder tener el contenido de información que tenemos hoy. Lo mismo pasa con las cartas de Pablo y lo mismo pasa con otros autores posteriores. Así que si nosotros vemos los documentos que nosotros tenemos hoy en día, como en el Nuevo Testamento, de esa forma vamos a poder tener una comprensión mucho más clara a la hora de entenderlo y de aplicarlo. Sí, muy buena la explicación. La otra pregunta de Richard dice, en las epístolas o cartas de Pablo, él hace mención de mi evangelio o conforme a mi evangelio. La pregunta es, ¿Pablo se refería a un documento en su poder como digamos el evangelio Q o se refería estrictamente a su doctrina? Bueno, lo primero que hay que entender es que Pablo no conoce el evangelio Q. Pablo no conoce Q. Los académicos y los investigadores, nosotros los investigadores nos hemos dado cuenta que la información que maneja Pablo es una fuente muy propia de él. Primero, que es muy propia de él. Y segundo, es que no maneja una fuente de la tradición de Q.
de Fuente Q. ¿Por qué? Porque la tradición de Fuente Q solamente la maneja lo que es Mateo, disculpe, Marco no, Mateo y Lucas, es el único que maneja la tradición de Fuente Q, y el Evangelio de Tomás también, que tiene unos dichos de Fuente Q. Ahora, Pablo no maneja nada referente a Fuente Q. Eh, Pablo sí maneja otras tradiciones, más que todo tradiciones rabínicas, maneja información que Pablo cita mucho la Septuaginta. Las citas que hace Pablo son de la Septuaginta, no las hace de un texto hebreo. O sea, no lo hace de un manuscrito hebreo, lo hace de un manuscrito griego. Y eso lo podemos corroborar internamente desde los documentos y las cartas de Pablo. Eh, y bueno, en cuanto a la información de Pablo, la información de Pablo es esa, información que maneja él de su propia cosecha, como diríamos nosotros, y la información que maneja es información que tiene que ver con documentos de la Septuaginta. Eh, Obviamente, Pablo, estamos hablando de que Pablo tampoco, según los académicos en la actualidad, sabemos que Pablo no escribió 14 cartas, eh, escribió 7 cartas, pero bueno, también hay una posición académica de que esas 7 cartas no todas son 100% tampoco paulinas, por un tema de comunidad, de la comunidad que insertó otras variantes dentro de esas cartas paulinas. Pero bueno, esa es la información que se tiene hasta hoy en día en relación a lo que es concerniente a los documentos de Pablo. Muy bien. Javier, yo quiero que tú le des brevemente, porque es un tema bastante profundo y extenso, pero una pincelada a la escogencia de los 4 evangelios de 80 y pico que había en ese entonces, por lo menos los primeros concilios, que hay historias o cuentos o narrativas o leyendas de que entró una paloma y cayeron de una mesa los 4 evangelios. Que tú expliques algo de eso, porque se crean mitos y leyendas que las personas lo creen y no indagan, no estudian. Entonces, si fue verdad que una paloma entró y ellos cayeron de la mesa, da una pincelada de eso. Fíjate, eso no es nuevo. El tema de cómo se formaron los documentos antiguos, no es nuevo. Ya eso se había visto venir o ya se había visto en otras elaboraciones antiguas, como por ejemplo cuando se elabora la Septuaginta, que dicen que, bueno, reunieron a 70 rabinos judíos y los pusieron a escribir y esto y aquello. Se sabe por crítica interna que esos documentos no lo elaboraron 70 personas. Otra también, eso es una de las leyendas, ¿no? Que se elaboran para darle una explicación a cómo se elaboraron esos documentos, en este caso la Septuaginta. En el caso del canon hebreo, también hay una leyenda que los académicos sostienen que es una leyenda completamente al igual que el canon de la Septuaginta, que es el tema de el concilio de Yamna, que ocurre posterior al año 70. Según los académicos, ellos dicen que eso no sucedió. Eso no sucedió, no hay ningún concilio, no hay evidencia ni siquiera documental de que ese concilio, o por lo menos evidencia, digamos que contemporánea, porque sí se escribieron posteriormente otras cosas, pero están muy lejos de esa evidencia antigua. Y ellos dicen que eso también haya sido digamos que un relato recreado para darle una formalidad a cómo se constituyeron o cómo se eligieron los documentos. En el caso del Evangelio también ocurre lo mismo. En el caso de los 4 Evangelios, bueno, acuérdense que es Ireneo. Ireneo es el que tiene esa idea de que, bueno, Ireneo dice que él pone todos los evangelios que existen en aquel momento y que se alumbraron 4 y que esos 4 fueron los que él determinó que iban a ser los que posteriormente se iban a canonizar. Eh, pero bueno, pero la historia nos dice otra cosa. La historia nos dice que realmente no fueron así, porque otros textos como Apocalipsis, el libro de los Hebreos, la carta de Pedro, otros documentos no se eligieron por alumbramiento o por caída de ningún tipo de cosa. Todos se eligieron por consenso teológico y religioso. Por ejemplo, el tema de Apocalipsis entra a última hora, como dicen por ahí, de chiripa, porque por un tema de votación.
Hay una votación, si el libro entra o no entra, y resulta que en las votaciones Apocalipsis gana. No recuerdo con cuántos votos gana, pero gana Apocalipsis y lo terminan insertándolo dentro del canon. Así que no todo fue que se alumbraron cosas, no todo fue que cayeron palomitas del cielo, sino que ahí habían debates teológicos donde se tomaba la decisión si entraba o no entraba dentro de lo que es el Nuevo Testamento. Sí, Apocalipsis entró por dos votos. Y yo me refería cuando te hice la pregunta, cuando Constantino, cuando se hizo el concilio en el año 300, creo que 25, 23. que se reunieron los 300 monjes y estaba Teodosio ahí, el emperador, y Constantino el Grande. Y Constantino, como le dio su voluntad de escoger esos cuatro. O sea, Mira, yo te voy a ahí, decir algo. La información que se tiene, aquí yo voy a hacer un poquito, voy a romper un poco la tradición en este sentido. Ese es un tema que se maneja por tradición, o sea, de que hubo un concilio que se llamó el Concilio de Nicea en el 323 y que, bueno, reunieron a todos esos obispos de diferentes partes, de África, de Egipto, todas esas zonas, y se reunieron aproximadamente por un par de meses y de allí decidieron los documentos que se iban a aceptar. Ahora, eso es lo que dice la tradición, pero las actas de esa reunión no se tienen. O sea, no hay prueba como las actas de determinar si esos libros entraban o no entraban, porque primero y principal, en el Concilio de Nicea, lo que se iba a determinar no eran los documentos canónicos. El tema allí era un tema de divinización en cuanto a Jesús. Si Jesús era divino o no era divino, ese era el punto fundamental de ese concilio. En otros concilios posteriores, como en tiempo de Atanasio, etcétera, sí el tema tiene que ver con, con el tema de la canonicidad, pero del concilio de Nicea, el punto neurálgico allí no tiene nada que ver con que si, con el tema de los evangelios, no tiene nada que ver con ese tipo. En cambio, en el concilio de la Odisea, en el 363, o en el Atanasio de Alejandría, en el 367, o en el de Prisciliano, en el 380, ahí sí estamos hablando ya de un tema ya canónico. Pero, vuelvo y te repito, en el 323 no hay actas, no hay actas, actas no hay, ninguna acta hay que pruebe lo que allí se aprobó. O sea, que lo que nosotros podamos decir que ahí se haya aprobado es interpretación que nosotros podemos ser no somos objetivos, porque no hay acta. perfecto, perfecto. Bueno, pues Javier, no tengo cómo agradecerte. Muchas gracias por traer ese conocimiento, ese tan profundo, tan bueno, esa enseñanza, esa didáctica que yo sé que cuando las personas vean este video le va a servir de mucho porque lo hace con mucha precisión y te vas, no especulas, te vas a la fuente, tienes la información, está bien preparado en eso, te agradezco, no tengo con qué agradecértelo y nada, cualquier cosa, tú sabes que estamos por aquí a las órdenes también y bendiciones y despídete, hay unas palabras para despedir. Bueno, Denis, muchas gracias, de verdad, gracias por darme tu confianza de estar contigo aquí en tu espacio aquí a través del Facebook. Gracias a aquellas personas que estuvieron aquí presentes el día de hoy. Aquí ya son ya las 11:22 de la noche. Y bueno, gracias por todas esas personas. Espero que lo hayan disfrutado, que hayan podido aprender un poquito más de muchas cosas que estamos aprendiendo, porque estamos en un proceso y en un continuo aprendizaje. Así que gracias a ti, Denis. Espero, bueno, una pronta invitación nuevamente y nos seguimos hablando. Bueno, que pasen buenas Sí, noches y amén, pues. sí, claro, volveremos a hacer otro en vivo pronto. Vamos a escoger otro tema y bendiciones, te agradezco. Descansa porque allá en Chile es una hora más que aquí en Estados Unidos y nada,
Gracias nuevamente, bendiciones y muchas gracias. Gracias, gracias a ti. Ok, hasta luego. Sí, Chao. Nos vemos. bendiciones. Ok.